el tema que hoy día vamos a ver son los conceptos básicos de la psicología, las escuelas psicológicas, los antecedentes de las escuelas psicológicas y bueno, la primera pregunta que vamos a lanzar el día de hoy es ¿qué se entiende por psicología? Para entender esta parte epistémica y conceptual de lo que es la psicología. Veo que Xiomara alzó la mano. Xiomara, te escucho. ¿Qué es la psicología para ti? ¿Qué entiendes por psicología? Ya, para mí la psicología es la ciencia que estudia la psiquis, es decir, la mente, todos los comportamientos del ser humano, tanto cómo se relaciona con el entorno y tanto cómo él se ve, o sea, cómo percibe su forma de ser, de autorrealizar, para con ello poder relacionarse también con el entorno. Perfecto, ya hiciste el concepto desde tu perspectiva, aportándole un poquito a la teoría humanista. Chévere por ese lado. Entonces, con ustedes, en la clase anterior, ¿ahondamos un poco más en los conceptos o solamente hicimos la socialización del sílabo? Vimos lo del conductismo y el humanismo. Perfecto, y sí, también para tener en cuenta esos detalles y faltó todavía el psicoanálisis, como quiera. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta que viene de la palabra psique, como bien dijo Nayeli, vamos a entender qué dice psique y de dónde nace el contexto de psique desde la filosofía, desde los conceptos de Platón. Eso lo voy a explicar más adelante tomando un poquito las palabras de Xiomara. ¿Alguien más quisiera ganar un puntito de aportación a la clase? Nayeli. Bueno, Sí, Alzó la mano Nayeli, perdón. Y ahí sigue. ya, ¿cómo diría? Explicando un poco más sobre lo que entiendo sobre lo que es la psicología, así como dijo Xiomara, lo que es la mente y todo eso, yo también entiendo que es el comportamiento del ser humano, cómo se siente, cómo se puede adentrar en los, en la sociedad, cómo esa forma de comportarse de la persona cuando está sola o cuando está acompañada con alguien, cómo se desenvuelve en el medio ambiente, cómo se desenvuelve cuando está, o sea, cuando se siente solitario, cosas así. Yo siento que también influye en eso. Ya, dentro del contexto tuyo también está el comportamiento, ¿no? No solo la autorrealización, ya pasamos del humanismo al conductismo, a entender al ser humano desde su conducta. Y está bien, porque justamente desde los conceptos de la psique, desde la psicología, y se comenzaron a desglosar estas otras teorías que, llamemos así, descuartizaban los aspectos integrales de la psique. Cuando hablemos de descuartizar, tomábamos una sola parte de aquel todo, desde los aspectos humanos, los aspectos emocionales, los aspectos conductuales, los aspectos cognitivos, y así, bueno, podemos hablar en general de lo que vendría a ser en la actualidad la psique, ¿no? Entonces ya tenemos dos posturas bastante, más que todo dos conceptos desde dos posturas bastante interesantes que sí nos están hablando de lo que es la psique, de lo que es la psicología. Y bueno, alguien más, la última persona, yo escuché la voz de un compañero, de un varoncito, para que hable. Varón. buenas tardes, licenciada. Buenas Quería tardes. decir que desde mi punto de vista, la psicología es una disciplina que, dada esta, va a crear lo que son ideas, instrumentos y procedimientos para ayudar a lo que es la experiencia humana. Ayuda a lo que es intervenir sobre lo que es su conducta, su moral. Y eso es todo, licenciado, lo que quería decir. Ya, entonces vamos anotando esta parte que es interesantísima, ¿no? Psicología como ciencia y psicología como disciplina, ¿no? Cuando hablamos de psicología como ciencia, estamos conceptualizando y estamos aportando el método científico, ¿no? Que de alguna otra manera el método científico es comprobado a través de las experiencias que se han ido demostrando en lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se ve un impacto de la psicología. Y una psicología como disciplina tiene que ver y está también relacionado con el tema científico,
pero ya como un accionar, ¿no? Como con un método específico. O sea, esta psicología como disciplina ya aparece como con un método específico, con un campo de acción, con unas dinámicas específicas, ¿no? Antes de ahondar un poco más allá, vamos a ordenar las ideas. Lo primero que vamos a ordenar ahorita es etimológicamente de dónde nace la palabra psicología, ¿no? Psique, obviamente de mente, pensamientos, y logos, ustedes saben que todo lo que está relacionado con logos es de ciencia, ¿sí? El conocimiento, en este caso, del pensamiento. Si nosotros vamos a la época aristotélica, platónica, esta psique se la relacionaba con el alma, ¿sí? Obviamente los primeros conceptos, si nos acordamos de dónde empieza a tener este pensamiento un poco más desde el romanticismo, un pensamiento filosófico, un pensamiento de la concepción del alma, del espíritu, pongamos desde Marx, vamos a empezar que este pensamiento que era más enraizado con el aspecto espiritual se convirtió enraizado con el aspecto hacia lo humano, ¿no? Ya comenzó a existir un pensamiento antropocentrista, donde solamente el centro es el ser humano y se comienza a desvincular la idea de Dios, ¿no? Si ustedes saben, en la historia de la enfermería se van a dar cuenta que las enfermedades en un primer momento eran consideradas como enfermedades relacionadas con el aspecto espiritual. Una persona que tenía lepra era un castigo de Dios y bajo ese concepto, aquella persona con lepra tenía que ponerse una campana sumamente grande en el cuello y cuando se acercaba a los pueblos, eran personas que eran aisladas porque supuestamente eran pecadoras, eran malas, y al momento de sonar esta campana avisaban a los demás que llegaba una persona impura, ¿no? Entonces, el tema de la salud, de la enfermedad, estaba relacionado con esos conceptos espiritualistas. Por eso es que cuando hablábamos también de la mente, cuando hablábamos del estudio de la mente, estaba relacionado con el estudio del alma. Para ellos, el aspecto de la mente era el aspecto del alma. Por eso los primeros conceptos, cuando decíamos psique, estábamos hablando psicología, en ese primer momento era el estudio del alma. Obviamente más adelante el concepto de psique cambió, obviamente también por estos nuevos teóricos que datan un poco su filosofía relacionada a que Dios no es el centro, no, sino que el centro es el hombre. Empezamos con el antropocentrismo, ¿sí? Esto quiero que quede muy claro, por eso es que en la actualidad, cuando decimos estudio del alma, no van a ver a los psicólogos rezando en una terapia, ni bueno, vamos a revisarte, cuéntame cómo está tu alma, ¿no? Ya ha cambiado ese concepto porque se ha aterrizado a la psique como al pensamiento, ¿no? En el discurso de Platón, es más, hay una alusión muy interesante sobre de dónde nace psique, entre ese amorío de Afrodita, Eros, Venus, Eros y Psique, por ejemplo. Ellos tuvieron un romance, si hablamos de mitología griega, Eros y Psique tuvieron un romance en el cual nace Sofía, en este caso relacionado con la filosofía, y hablamos del conocimiento, y hablamos de esta parte erótica de Eros, que por eso es el dios del amor, etcétera, ¿no? Sí, les recomiendo que busquen y así entienden el aspecto filosófico del concepto de la psicología, ¿no? De psique más que todo. Y el estudio de la mente a lo que se refiere en la actualidad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a entender qué es el estudio de los pensamientos, de la mente y todo lo que tiene que ver la mente, ¿no? Si la mente tiene que ver con las emociones, la mente tiene que ver con la conducta, la mente tiene que ver con la autorrealización, la mente tiene que ver con las respuestas que el sujeto da, con los problemas biológicos también tiene que ver la mente. Entonces, si nosotros pensamos que es el estudio de la mente, perfecto, entendemos esta primera parte y ahora sí abordamos la disciplina de la psicología porque ya estamos hablando de un método científico. Entonces, si tenemos estos conceptos claros, entendemos en dónde estamos parados. Y ahora sí, vamos a trabajar lo que son las corrientes psicológicas, que de alguna u otra manera también nos van a ir explicando
cómo cada una de estas posturas dentro de las teorías psicológicas van a aportar a que tal y cual profesional de la salud pueda aplicar las bases y las nociones psicológicas para el bien posterior de su propia profesión y de los pacientes que tengan al frente. Entonces, es importante entender, ¿no? Como quiera, hay 3 personas que han aportado a la clase. Ahora vamos a pedir una 4ª persona que podría retroalimentar lo que he dicho, ¿no? Que me podría repetir en pocas palabras en sí ahora qué es la psicología. Tomando en cuenta. Tardes. Ya. Buenas tardes. Bueno, cabe recalcar que la psicología es una disciplina, ¿no? Que esto va a tener como objetivo analizar los procesos, ya sean mentales y también los comportamientos de nosotros los seres humanos. Y también pues acerca de la interacción con el ambiente tanto físico como social. Entonces, cabe recalcar también, como lo dijo mi compañera Xiomara, y como recalcó usted, de que esta palabra, psicología, va a provenir del griego psico o psiqui, algo así, ya que esto va a significar alma, que eso consulté ayer acerca de una tarea que usted nos dejó para, ya bueno. Entonces, eso, o sea, psiqui significa alma, ya, y alma o también actividad mental, ya, y lo que es logo o logía, pues esto va a significar estudio o ya sea un estudio o un tratado, algo así más o menos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la psicología viene a significar un estudio o tratado de la psique. Ya, y también lo que quisiera aportar, aparte de lo que usted dijo, es que la psicología no solamente se trata de, o sea, hay algunas clases de psicología, ya sea psicología clínica, ya sea la psicología social, ya sea la psicología laboral. Incluso lo que me llamó la atención también es de que existe la psicología de colores, que esta es la que analiza el efecto, o sea, el efecto de los colores. Ya, por ejemplo, ¿cómo le digo? O sea, hay personas que o sea, no tengo la palabra exacta para decirle, pero es donde explica las áreas de diseño, sobre la mercadotecnia, con el fin de enviar mensajes, o sea, y provocar comportamientos específicos. O sea, no sé si me vayan a entender con esa parte. Y eso Sí, era lo que quería aportar. Bueno, el tema de la psicología es amplio. Miren, les cuento que con lo que comentaba Nanfer, creo que era el nombre que aparece ahí, la CINE UNESCO, que es la institución relacionada a la parte educativa a nivel latinoamericano, estaba en una pequeña controversia con dónde ubicar a la psicología. Les voy a poner un ejemplo. Existen campos amplios y campos específicos. En los campos amplios, por ejemplo, el campo amplio es la salud. Los campos específicos es la medicina, la enfermería, ¿sí? Y esos campos específicos tienen que ver con la nomenclatura de las titulaciones. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, dentro de la psicología, bueno, yo no tengo ningún problema con que me digan licenciada, magíster, doctora. A mí eso, el título no hace al profesional. Pero nosotros no somos licenciados, porque no entramos en la CINE UNESCO. Entonces, en medio de ese debate,
estuvimos en Quito en algunas ocasiones para hablar con otras universidades y decir, bueno, ¿en dónde ubicamos a la psicología? Porque existen psicología del marketing, la psicología del color, como decía, por ejemplo, la psicología del color y la psicología del marketing son las que determinan qué colores tú vas a utilizar para hacer una publicidad o una mercadotecnia relacionada, por ejemplo, a la comida. No voy a utilizar el color naranja, si ustedes ven Burger King, utilizan esos colores porque esos colores despiertan el apetito. Si ustedes van a un hospital, van a ver el celeste, el blanco, ¿no? Porque vamos a encontrar estos colores que nos van a dar paz, ¿sí? Entonces, el color transmite, la imagen transmite, el lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, ahorita la educación virtual también transmite una idea que está relacionada con los aspectos psicológicos. Y eso estudia en diferentes campos, por ejemplo, en el marketing, hasta en las matemáticas aparece la psicología. La psicología aparece en todos los campos. Y dadas las circunstancias, por ejemplo, la preocupación en ese momento de la CINE UNESCO es que no sabían si la psicología pertenecía a las ciencias sociales o la psicología pertenecía a las ciencias de la salud. Si pertenecía a las ciencias sociales, en muchas ocasiones la palabra era de licenciados, pero si la psicología pertenecía al marketing, eran de ingenieros. Entonces no sabían dónde ubicar a los pobres psicólogos y estaban en medio de ese debate porque existen, por ejemplo, está la psicología en recursos humanos, el psicólogo industrial, el psicólogo que trabaja dentro del talento humano en las empresas, el psicólogo forense, que tiene que ver con, imagínense el psicólogo que trabaja con los muertos, que tiene que ver con el análisis de entender la lógica psicológica de aquel que perdió la vida, ¿no? Si fue en una catástrofe, si fue en un, qué sé yo, un atentado. Entonces, si ven la amplitud de la aplicación de esta rama, podemos entender un poquito que existe esa complicación de a nivel internacional no saber dónde ubicarla, ¿no? Tanto así que se hizo un comunicado desde Ecuador para que sea un campo amplio, así como la salud, que tiene su campo en medicina, en enfermería, también la psicología tenga ese campo amplio y de allí se puedan contrastar las otras ramas que aportan a ese gran concepto. Pero igual estamos todavía en pañales. Imaginémonos que el plan, vamos a hablar desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OMS ahorita le ha dado un contenido priorizado, importante a los aspectos de la psicología a nivel de salud, pero este plan recién tiene entre 15 y 18 años. Estamos hablando que la OMS tiene mucho más tiempo, las enfermedades mentales tienen mucho más tiempo, pero recién podemos hablar de unos 15 años, podemos hablar de 100 a 200 años atrás máximo, donde existen hospitales psiquiátricos, donde entendemos al enfermo mental no como un poseído por algún espíritu maligno. Entonces, estamos recién en pañales, por así decir, para poder entender qué es la psicología. Y ahorita en esta clase estamos buscando entender qué es la psicología desde los aspectos de enfermería. Entonces, es importante entender el contexto internacional, el contexto nacional, estos contextos que de alguna manera nos determinan cómo nosotros vamos a entender la psicología desde nuestras perspectivas. Y hemos avanzado un poquito porque desde lo que ustedes han compartido, desde sus experiencias y sus inquietudes, en el caso de la compañera, sí nos acercan al concepto de lo que es la psicología. Y bueno, como ustedes ya hablaron, una disciplina, un método científico, un estudio de la mente, ¿no? Y la diferencia es que ese estudio de la mente se lo hace desde diferentes posturas. En la clase anterior pudimos observar cómo ese estudio de la mente se lo hace desde la psique, por así decirlo, desde el conductismo, ¿no? Hablando como la psique, como la responsable de la psique, la conducta. Si modificamos la conducta, modificamos al ser humano, ¿no? Entonces, la responsable para el conductismo de la psique es la conducta visible, ¿sí? Esa conducta que se puede observar. También hablamos del humanismo. Recordemos, desde las posturas de la pirámide de Maslow, cómo es mirado al ser humano, bien dicho, al ser, desde los aspectos de las necesidades básicas y de los aspectos de la autorrealización. Entonces, tenemos en cuenta estas dos grandes teorías que nos explican la psique desde sus posturas filosóficas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Desde sus posturas teóricas, filosóficas, epistémicas, como lo quieran nombrar. Tenemos al conductismo y tenemos
Al humanismo obviamente hay muchísimas, ¿sí? Hay un montón, pero vamos a estudiar las más conocidas, las más nombradas, y obviamente lo que les voy a decir es que estas que hemos visto en su base, con el tiempo han ido modificándose. ¿A qué me refiero con que han ido modificándose? Han ido mejorando su aplicación del método. El método ha mejorado de acuerdo a la observación, a la práctica. Por ejemplo, ahorita existe una cosa es la teoría, la base teórica, y otra cosa es la base práctica. ¿Cómo ustedes miden la práctica en psicología? A través de algo que se llama psicoterapia. Esa es la práctica de la psicología. ¿Y cómo nosotros observamos esa práctica? Ahí existe la psicoterapia cognitiva conductual, la psicoterapia conductual. Y hay psicoterapias de la nueva generación que toman estas teorías y que a veces han fusionado, ¿no? Que imaginémonos una psicoterapia que fusiona el humanismo con las técnicas cognitivos conductuales y generan una psicoterapia específica. Por ejemplo, la psicoterapia breve estratégica, ¿sí? La psicoterapia de Albert Ellis. Vamos a encontrar así algunas que en la actualidad, a través del ensayo, a través de la investigación, a través de la mejoración de este método, han encontrado respuestas mucho más efectivas que las que le dije la vez anterior de ponerle una almohada y electricidad al pobre niño que se orina por las noches, ¿no? Estamos hablando de conductismo puro en primer grado. Entonces, obviamente eso ha ido mejorando. Ahorita usted no va a escuchar a ningún psicólogo diciéndole póngale electricidad a su hijo para que deje de orinarse en las noches. Espero, estoy segura y espero que no exista absolutamente nadie haciendo eso, pero para entender un poquito cómo miraba el cognitivo conductual a su paciente, es bueno tener esos ejemplos claros, ¿sí? Ahora sí, que creo que esta parte está clara, que tenemos a los estudiantes que han participado, vamos a continuar con el psicoanálisis. Antes de seguir con el psicoanálisis, quiero preguntar si a la presidenta, Xiomara. Xiomara es la presidenta. Antes me equivoqué diciendo que Nayeli era la presidenta. Pero bueno, Xiomara, ¿usted anotó los nombres Sí. de los que participaron? Sí, ¿Tú? sí, los anoté. Ya. Nayeli Rivas, Derek y por último Nanfer. Perfecto. Ya, ahora sí voy a compartir la pantallita. Si desean, pueden apagar la cámara. Nanfer participó la semana pasada. Le pongo como quiera 2 rayitas para saber que actuó 2 veces. Sí, perfecto. Compartir pantalla. Ahí. Acá está. Chicos, hay algo que me preocupa. No, bueno, no me preocupa, pero por si acaso para que ustedes tengan en cuenta. Los colectivos académicos nos vamos a reunir este día, hoy día, a las 2 de la tarde o 3 de la tarde. En muchas ocasiones esas reuniones se extienden. En este caso, yo me reuní con mis compañeros docentes y pude alcanzar a venir a la hora. ¿Sí me explico? Y ustedes son los únicos que están con esta situación porque el siguiente paralelo que tengo hoy día lo veo después de ustedes. Entonces sí es bueno que ustedes tengan en cuenta eso porque si en algún momento tengo que priorizar alguna reunión, va a ser en este horario, ¿sí? Va a ser en el horario de 2 de la tarde, máximo 3 y media, o sea, con ustedes tengo a las 4, pero ustedes no, a veces uno no sabe si esta reunión se puede extender y empecemos a las 4 y media. Obviamente, si eso llegase a pasar, tenemos el grupo de WhatsApp y yo les voy a avisar antes de que sean las 4. Chicos, la reunión se está extendiendo, no me puedo salir, ¿sí? Y ustedes van a saber que se va a trabajar algo de manera autónoma. Yo hubiera preferido que esto no suceda, pero ustedes es el único curso de todos mis cursos
que están en esa situación, porque los colectivos académicos son reuniones programadas que se dan una vez a la semana siempre, y justamente es en ese horario, antes de la clase que tengo con ustedes. Entonces, esperemos que eso no suceda nunca, pero si sucede, ustedes ya saben que es los jueves debido a esta organización horaria. Entonces, chévere. Por un lado, porque los años anteriores perdíamos mucho más clases porque no estaban las horas coordinadas. Ahora ningún docente en la hora, por lo menos en las 2 horas de colectivos académicos, tiene clases. Por esa razón, si perdemos máximo va a ser media hora, no es que vamos a perder las 2 horas por una reunión, ¿no? Máximo vamos a perder una media hora, pero esperemos que no suceda, ¿no? Que no haya esa posibilidad y bueno, confiemos que será así. A ver. Ahora sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, profesora, está compartiendo. Perfecto. Vamos a ver el psicoanálisis. Antes de avanzar con el psicoanálisis, quisiera escucharlos si en algún momento ustedes han escuchado sobre el psicoanálisis o saben lo que es el psicoanálisis antes de continuar. Y otra cosa, ay, ¿qué hice? Sí, bueno, no importa. Por ahí Nanfer dijo de un deber. ¿Mandé un deber o mandé a consultar sobre esta temática? Nanfer, te escucho. Mandó a consultar. Sí, ¿Qué mandé a consultar? Como para poder participar aquí en la clase. Sí. Sí, ¿qué mandé a consultar? Perdón, que no fue una idea. Mandó a consultar cómo el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo me ayudan en la enfermería. Ay, genial. Ya, pero eso lo vamos a ver más tardecito, ¿ya? Vamos a ahondar un poquito en el psicoanálisis, vemos la teoría y cuando terminemos la teoría, ahí le hago esas preguntas para que la puedan responder con más funcionalidad. Ahora sí quisiera saber qué es el psicoanálisis, 1 o 2 personas máximo. Ahí están, 2. Murillo y Pilluba. Bueno, en relación a lo que yo pude leer del psicoanálisis, según Freud, si mal no recuerdo, Sigmund Freud, él consideraba que estos eran como las cosas que sucedían, las estimulaciones sexuales que tenían los niños en las edades tempranas, que estos iban a hacer que más adelante tuvieran como algún tipo de problema psicológico. Entonces, consideraba que debían haber cierto tipo de estimulaciones en los primeros años de vida para que este tipo de cosas no sucedieran. Entonces, aquí él comentaba que teníamos todas las personas lo que es la conciencia, la preconciencia y el inconsciente. Que la conciencia es como todo lo que nosotros estamos conscientes que tenemos, todo lo que nosotros sabemos. ¿Ya? El preconsciente vendría siendo como más o menos como las cosas que como que se nos olvidan, pero por algún motivo regresan a nuestra mente, y el inconsciente viene siendo aquellas cosas que como que no tenemos mucha noción. Y algunas veces esto puede suceder gracias a los traumas, que como que las personas bloquean este tipo de situaciones, que es ahí cuando viene la terapia, en donde también se consideraba que se debe escuchar a la persona completamente todo lo que el paciente tiene que decir, para que en ese momento como que identificar cuáles son esos factores que está reprimiendo o que como que no están correctamente. Y algo que me llamó bastante la atención fue cuando mencionaba de que podría ocurrir una regresión, que es cuando las personas tienen cierta edad, pero se comportan como que si tuvieran menos edad, y eso me pareció bastante curioso. Y también sobre que muchas veces la única forma de poder acceder a lo que es la parte inconsciente de nuestro cerebro es por medio de los sueños, que pueden haber como que algunas manifestaciones. Muy bien, hay muchísimas cosas ahí que profundizar en lo que has dicho, entre ellas entender a la sexualidad como la energía sexual, ¿no es cierto? Desde el psicoanálisis se ve como una pulsión, ¿no? La pulsión de vida y la pulsión de muerte. Entonces, cuando hablamos de energía sexual, ya no solamente pensamos en una experiencia infantil, o sea,
El psicoanálisis se satanizó mucho en su tiempo porque hablaba de fases sexuales en la niñez y la gente lo único que piensa en ese momento es en delitos sexuales en la infancia, en que por qué un niño va a tener deseo sexual, a qué se refiere, cómo un niño va a estar enamorado de su padre, una niña puede estar enamorada de su padre, un niño puede estar enamorado de su madre, el complejo de Edipo, ¿no? Todas estas nociones generaban ese rechazo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque entendíamos de manera genitalizada la sexualidad. Cuando hablábamos de sexualidad pensábamos en el acto sexual genitalizado. Entonces, en el psicoanálisis se percibe no solamente como la sexualidad como el aspecto genitalizado que todo el mundo identifica cuando piensa en sexo. Acuérdense que cuando la persona habla de penes o vaginas, en muchas ocasiones se llega a sonrojar, llega a pensar en que, bueno, no es adecuado decirle al niño así, vamos a decirle pancito, vamos a decirle manguerita, bueno, tantos inventos que están alrededor de los tabúes que genera la misma sexualidad en los padres y que de alguna manera generan esa represión y un montón de mecanismos que nos bloquean en esos aspectos. Entonces, ¿qué hace Freud? Freud comienza a investigar por qué existen, porque esto, lo no dicho, comienza a investigar todo aquello que no se puede decir, que no se puede hablar, que no se puede entender, y para darle un lugar dentro de la sociedad, dentro del mundo, generar esa controversia y comenzar a poner el dedo en la llaga, por así decirlo, ¿no? Y desde allí conceptualizar todos estos aspectos del inconsciente para ver cómo eso develado, eso que ya no está cubierto por esa telita, genera un impacto en el yo consciente y bueno, y puede generar la cura, por así decir, la cura desde el psicoanálisis, un impacto distinto. Entonces, es importante todo lo que has dicho precisamente porque nos acerca a eso, pero sí es bueno entender lo que estamos diciendo porque nosotros podemos también caer en ese papel de generar esa controversia. Todos los que en algún momento leen el psicoanálisis entran en un conflicto, porque dentro de nosotros también están los tabúes. Dentro de nosotros también están los aspectos de la represión sexual, dentro de nosotros también hubo etapa oral, etapa anal, etapa fálica, ¿sí? Y cuando empezamos a estudiar cada una de estas etapas, generan un conflicto interno. Entonces, no vamos a profundizar a ese nivel, las etapas ni nada por el estilo, porque ustedes van a ser futuros enfermeros, pero sí es bueno entender de dónde nacen estos conceptos para ver cómo eso me aporta para entender al ser humano, ¿no? Sin caer en el juzgamiento. Hay una ética, la ética del psicoanálisis es una ética muy buena, muy fuerte, en la cual miramos al ser humano desde todos sus aspectos integrales, ¿no? De igual más adelante, el psicoanálisis también, como les decía, todas las teorías van modificándose, van tomando sus rumbos, por así decir. Y el rumbo del psicoanálisis ha sido bastante amplio. Encontramos psicoanálisis freudiano, que es el de Freud que ustedes han dicho, el psicoanálisis lacaniano, el psicoanálisis kleiniano de Melanie Klein, el psicoanálisis daltoniano, el psicoanálisis junguiano. Jung habla de la sombra, habla del alma, aborda unos temas distintos que a los que aborda Freud. Lacan habla del lenguaje, cómo el ser humano está dividido por ese lenguaje, y así montón de teorías que nos explican el inconsciente, ¿sí? Acuérdense que el psicoanálisis estudia el inconsciente. Obviamente el preconsciente y el consciente es importante, pero por ejemplo, si nos imaginémonos que tengamos aquí, yo tengo aquí un labial, es lo primero que encuentro. Imaginémonos que el conductivo conductual estudia la tapita, el que vamos a llamar que es lo visible, la tapita es lo que es visible, la conducta visible, ¿no? El humanismo vamos a ver que estudia el self, estudia el propósito del self, ¿sí? Estudia al humano en sí con todos sus valores, con todos sus aspectos positivos, es la otra parte. Y el psicoanálisis va a estudiar en realidad de qué está hecho este material, ¿no? Vamos a estudiar las causas de este labial. ¿Por qué está este labial aquí? Vamos a estudiar los aspectos, el plástico, de qué material, de qué material químico está hecho este plástico. Entonces, cada cual estudia algo distinto de la psique, porque, por ejemplo, para el psicoanálisis la conducta no importa.
La conducta no es que no importa, es el síntoma. Les voy a poner un ejemplo del síntoma el síntoma es la conducta visible. Les voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. ¿Cuál es el síntoma de la gripe, chicos? ¿Qué es lo visible? Hablando de conducta visible. En una gripe, ¿qué es lo visible? ¿Qué es lo que, si Xiomara está aquí al frente con gripe, qué es lo que yo a través de esta cámara, qué tengo que ver en ella para saber que tiene gripe? La tos, la gripe, o sea, que tiene producción. Moco. Entonces, si en este momento se le están chorreando los mocos, imaginémonos. Entonces, sabemos que Xiomara tiene gripe. Entonces, lo visible son, lastimosamente, los mocos. Entonces, si nos vamos a un doctor cognitivo-conductual, vamos a trabajar con lo visible. Le vamos a dar un pañuelito, qué sé yo, le vamos a decir, lávese vaya, coja papel higiénico, le doy permiso para que adelante, ¿no? Es lo visible. Pero la gripe, ¿dónde está la infección? Imaginémonos, ¿dónde está toda esa flema acumulada? Los pulmones. Los pulmones. Pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esa visión psicoanalítica, yo voy a empezar a buscar cuál es la causa, de dónde nace, voy a ir a su historia familiar, voy a ir a su inconsciente, a la parte más profunda de su ser, a esa parte que está para Freud, lastimosamente, o sea, cada postura psicológica tiene una causa distinta. Para el psicoanálisis, las respuestas a todos estaban en el inconsciente, y el inconsciente estaba lleno de puro sexo, de sexualidad, de experiencias sexuales. Para Freud, todo el inconsciente es todo el aspecto del eros, ¿no? De la pulsión, de la energía sexual, de energía libidinal. Obviamente que para otras teorías, el inconsciente no solamente tiene la energía libidinal, ¿no? Ahí después igual, más adelante vamos a ir entendiendo esa parte, pero para Freud era eso. Entonces él podía explicar los mocos de Xiomara a través de su historia, o como que un doctor venga a explicar los mocos de Xiomara a través de los pulmones. Y bajo ese concepto yo no le voy a dar un pañuelito, ni cambia la conducta, no, yo voy a darle una pastilla para los pulmones. En el caso de la psicoterapia, por ejemplo, si yo sé que es el síntoma en la conducta de un niño mala, la conducta mala de un niño, ¿yo qué hago trabajando con el niño? Todos los días en terapia. ¿Con quién tengo que trabajar? Con los padres. Ellos son los pulmones de ese niño, la educación que ellos le brindan a ese niño. Obviamente, el psicoanálisis lo que va a hacer es trabajar con el inconsciente de ese niño para identificar cómo ha sido su historia en sus primeros años de vida. Y así, obviamente, responsabilizar a que los padres tomen responsabilidad y el niño también sea un sujeto deseante, etcétera, 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 ¿no? Pero es importante saber qué es lo que aborda cada teoría, ¿no? La conducta visible, el ser y en este caso el inconsciente del psicoanálisis. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Inconsciente. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿quién más? Moreira Pilligua. Bueno, como dijo, el psicoanálisis es aquella teoría psicológica la cual se centra en conocer aquellos procesos inconscientes de la persona. Yo estuve leyendo un poco sobre cómo surgió esta teoría, la historia. Bueno, esta fue por Sigmund Freud. Freud. Bueno, sí, Freud. Él se basó en pacientes que tenían histeria que era un trastorno psicológico en el cual estos presentaban mayormente que son parálisis, desmayos, convulsiones y él también un día hizo lo que es la hipnosis, hipnotizó a un paciente que tenía histeria y él se dio cuenta de que este paciente tenía parálisis del brazo, no era por una cosa fisiológica del organismo, sino que más bien venía siendo del inconsciente. Es ahí, es ahí que se da cuenta de que no solamente tenía una parte consciente la persona, sino que tenía otra parte, y eso fue lo que lo denominó como inconsciente. Y
Y él también menciona que para llegar a esa parte, que es el inconsciente, se debe seguir mediante unas vías, que son el sueño, ay, el Siga, siga. sueño, ¿Ya? también lo que son el desmayo y el desmayo y aquellos deseos frustrados también. Eh, y eso es lo que yo entendí. Ya, Entonces, actos fallidos, ¿no es cierto? También el tema de los actos fallidos también son sumamente importantes. Bueno, ustedes pueden ver la pizarra que tengo ahí. Sí. Ya estoy compartiendo una pizarra porque espero de alguna u otra manera explicarles algo. Que eso también lo pudieron haber visto allí, ¿no? Imaginémonos, yo no soy muy buena dibujando, pero ¿quién se vio la película del Titanic? Todos. ¿Todos han visto el Titanic? Yo digo que sí. Sí, creo. Sí. Bueno, entonces si yo digo que conocen un iceberg, todos conocen un iceberg. Sí. Imaginémonos que esto es un iceberg. Y esto que está aquí son olas del mar. Entonces, vamos a encontrar que en este iceberg hay una parte que es visible y hay una parte que no es visible, ¿sí? Si ustedes están aquí, imaginémonos que aquí hay un barquito, ya, en este barquito solamente las personas pueden ver ¿qué parte? La parte superior del iceberg. No van a poder ver todo el iceberg, solamente se va a poder ver la parte superior. A ver. Esta parte superior que está aquí desde el psicoanálisis se la conoce como yo o consciente. Está el yo, el super yo vamos a ponerlo por acá. Profesora, Dígame. que si está intentando dibujar en la pizarra, al menos a mí no se me refleja, solamente veo el triángulo y más nada, no veo una flecha. Yo ya he dibujado hartísimo. ¿No se les No, refleja? pero a mí sí, yo sí veía las líneas, el barco arriba. ¿A quién era que no se le veía? A mí, Solo era una estudiante. Yo pensé que era yo borré todito pensando de que nadie veía. Entonces, Nayeli, ahí yo creo que puede ser un tema del internet o puede ser otra cosa. Sorry para los que les borré el arte total que había hecho, que estaba feísimo de paso. Bueno, no importa, ya lo repetí aquí. A ver, imaginémonos que está el mar, ¿no es cierto? Y bueno, las personas que no pueden observar, imaginémonos el triángulo que están observando y que justamente en la parte de la cúspide del iceberg vamos a encontrar unas olas que no nos permiten ver la profundidad del iceberg. Obviamente la mayor parte del iceberg está acá abajo. Y esta es la alegoría que explicaba Freud precisamente para hablar del inconsciente. Decía que la parte de arriba, que lo que se puede ver, la conducta visible, todo lo que ustedes saben de ustedes mismos se llama yo. Hay otra parte que se llama super yo. Vamos a poner super yo. A punto suspensivo. Y también vamos a encontrar el ello, que es el inconsciente, ¿no? Este ello o el inconsciente es toda la parte de abajo del iceberg que no se puede ver, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay que entender esto? Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes han tenido ganas de llorar y no saben por qué? Simplemente tienen ganas de llorar. Eso que no tengo explicación de lo que me está pasando es del inconsciente. En muchas ocasiones hay personas que en una consulta, en una conversación, están moviendo el pie, están moviendo el brazo. Y si ustedes les preguntan, ¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Ese sujeto no se está dando cuenta de estas reacciones inconscientes, o sea, actos fallidos. Todo aquello que se escape del yo
tiene que ver con el ello, importantísimo. Todo aquello que se escape del consciente, del yo, tiene que ver con el ello. Y ese ello se ha ido construyendo a lo largo de la vida del sujeto, también de estas experiencias de energía sexual, de energía libidinal, como este primer contacto con la madre, este amor con su madre, con su padre, el momento de la castración, de alejarse de su madre, infinidades de conceptos, ¿no? Que van explicando cómo se va elaborando ese inconsciente. Importantísimo, ¿no? En cambio, este super yo que tenemos en la parte de arriba tiene que ver con lo social, con la norma, con la ley, con la moral. Imaginémonos a Figueroa Romero, apellido Figueroa Romero es, nombre, perdón. Carlos Daniel. Carlos, vamos a pensar un poquito en Carlos. Imaginémonos que Carlos es un chico bien portado. No lo sé, bueno, pero igual vamos inventando una historia, ¿no? Que es muy cercano a su mamá, que es una persona que es muy obediente, que si hace algo mal se siente mal por dentro, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones él puede tener ganas de fugarse, de hacer algo, qué sé yo, que moralmente no es correcto, pero dentro de sí su conciencia no se lo permite. Y cada vez que lo hace, se siente mal, 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 mal. Y siente que ha defraudado a alguien. Eso de allí, a pesar que dentro hay una pulsión de querer hacer alguna actividad, ese pensamiento de culpa, de sentirse mal, de los valores que me han enseñado, yo a mi mamá no la puedo defraudar, ¿por qué hice esto? Todos esos pensamientos tienen que ver con el super yo, con el aspecto moral, ¿sí? Cómo he sido educado desde la infancia y cómo esa educación me convierte en quien soy yo. Obviamente, todo esto, el yo, el super yo y el ello, todo esto nos convierte en la persona que somos. Pero a veces el exceso de super yo nos genera frustración, ¿sí? No puedo hacer absolutamente nada porque dentro de mí siento que no puedo, ¿ya? Y a la final no es algo tan malo, pero estoy frustrado con esa idea del super yo. O del yo, ¿quién soy yo? Yo siempre tengo que ser correcto, siempre tengo que ser el mejor alumno. ¿Por qué siempre tengo que ser el mejor alumno? ¿Por qué si me saco un 8 o me saco un 7, ya me frustro y ya me siento recontra que mal, que en toda una semana no quiero hacer nada y tengo que mañana sacar una buena nota y hacer quedar bien y demostrarle al profesor que soy bueno? También tiene que ver con esta construyo del super yo, del yo, y también tiene que ver con el ello. Pero es importante identificar en dónde está cada una, ¿no? Saber que el super yo es moral, saber que el yo es lo que yo muestro a los demás. Por ejemplo, hay personas que pueden mostrarse muy como mostrar una sonrisa al frente de todos, pero por dentro está triste, o sentir que somos muy sociables. Voy a conversar con todos mis compañeros, pero en realidad quiero estar solo. Me gusta, disfruto más la soledad, pero bueno, como yo siempre he sido así, bueno, tengo que hacerlo. O ayudo por obligación a mis compañeros, porque dentro de mi yo moral tengo que ayudar y es bueno y bueno, vamos a ayudar. Pero dentro de mi inconsciente hay un poco de egoísmo que no lo quiero aceptar. Entonces, todo eso llega un momento que cuando ya es mucho, cuando ya sobrecarga al ser humano, ya cuando está así, genera un síntoma. Y ese síntoma se expresa como los mocos, ¿sí? Y por eso es que el psicoanálisis va hasta el fondo a ver cómo se expresó que era el sexo, que era el exceso que había de exceso en ese inconsciente, que había de exceso en ese super yo y que había de exceso en esa construcción del yo. Y todo eso lo vamos trabajando en psicoterapia, ¿sí? Identificar cada una de estas cosas. No sé si está clarito más o menos cómo actúa el psicoanálisis con estos ejemplos. Obviamente que lo he simplificado, en realidad el psicoanálisis no es simple, es bastante complejo, pero lo he tratado de simplificar porque en este caso ustedes no se están formando para ser psicólogos, se están formando para entender cómo actúa la psicología y cómo aportar desde la enfermería un poco. Por esa razón estamos simplificando muchísimo, muchísimo, muchísimo los conceptos. Ya, hasta aquí está bastante claro el psicoanálisis porque es el estudio del inconsciente y bla, bla, bla. Sí. Ya. Ahora vamos a compartir, pero
hago para... Sí, ya pueden ver la diapositiva. Sí, profesora, ya. Sí, profesor. Bueno, aquí aparece, dice se escribe Freud, pero se pronuncia Freud. Y dos personas que me decían Freud, pero es Freud. Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, neurólogo de profesión, nacido en Austria. En 1856, sus primeros trabajos en el área de la psicopatología fueron la afasia, las parálisis cerebrales infantiles, en el psicoanálisis, ¿no? Obviamente ya después aparece su mayor estudio, que fue el tema de la histeria, porque con ello pudo comprobar su teoría. O no es lo único que él ha trabajado, pero a través de estos casos que él pudo resolver, pudo comprobar la teoría del inconsciente, ¿sí? Porque al principio era una teoría que era un poco bárbara para ese entonces, y pudo comprobar el tema de la represión, de los aspectos de la represión, de la neurosis sexual, y cómo eso generaba problemas en las mujeres en ese entonces, por todo lo que contextualizaba el ser mujer en esa época, ¿no es cierto? En la actualidad ya la histeria no se observa como estos casos primeros. En estos casos primeros, el punto de la histeria llegaba a ciertas parálisis en las pacientes, ¿no es cierto? Entonces, eso era importante entender. ¿Sí? Tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales, se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Ahora, yo aquí lo pongo un poquito en contradicción, no es que el análisis de los conflictos sexuales, porque a la final no son conflictos, o sea, son experiencias naturales del ser humano. Todos pasan por las etapas psicosexuales, solamente que para algunas personas estas etapas son conflictos y para otras personas no. Vamos a hablar un poquito de estos conflictos. ¿Quién me dice las etapas en el psicoanálisis? ¿Alguno de ustedes? Bueno, hablemos de una de las etapas. Bueno, vamos a estar entre la etapa oral. No sé si ustedes han visto los niñitos que en cierto momento todos se meten a la boca, toda la experiencia es a través de la boca. Y para Freud, esta boca tenía partes erógenas que de alguna u otra manera le daban la primera sensación de placer al niño, ¿no? En el momento de lactar, en el momento de ingerir o de succionar, el efecto de la succión, generaba esa relación con el objeto, la relación con el sujeto que es la madre, y todo eso le daba una experiencia, ¿no? Desde la oralidad. Entonces, esa experiencia desde la oralidad puede dejar fijado al sujeto. ¿Cómo puede dejarlo con ciertas particularidades en su vida adulta? Por ejemplo, una persona con fijación oral puede ser o una persona que tenga vicios o una persona que sea elocuente. Siempre es importante cuando se encuentren personas con una oralidad muy pronunciada, hay que identificar cómo fue el destete, ¿no? Cómo le quitaron el seno a ese niño, a qué edad fue, cuál fue su experiencia en el momento de la lactancia materna. Qué importante es que esa lactancia haya sido correcta, ¿no? Que no haya sido una lactancia frustrante para el niño, para que esta experiencia, este conflicto del primer contacto erógeno o de placer, por así decirlo, con la oralidad, no fue abrupto, ¿no? Pero cuando nosotros estamos con un pensamiento genitalizado, vamos a satanizar y pensar que esa lactancia tiene un componente genitalizado. No, no tiene un componente genitalizado, tiene un componente sexual, libidinal, y que no tiene nada que ver con el coito, ¿sí? Tiene que ver con lo erógeno, con el placer que está teniendo el niño, y el placer, ustedes pueden tener un placer comiéndose una torta. Pueden sentir placer ganando un partido de fútbol, ¿no? Entonces tenemos que identificar que cuando estamos hablando del placer en esta primera etapa oral, estamos hablando de ese placer del infante, de su relación materna, ¿ya? Y ese placer que no está genitalizado, pero sí tiene una carga libidinal y sí tiene una carga
sexual, una carga de energía sexual. Ahora, esta energía puede ser frustrada o puede ser sobreexcitada. Y todas estas dos polos, estos dos polos, pueden fijar al niño, ¿sí? Y generarle fijación oral. Y esta fijación oral puede terminar con un alcoholismo, un tema de drogas, un tema de adicciones, un tema de ser una persona muy elocuente, o puede terminar con cualquiera de las posibilidades relacionadas con la oralidad, ¿no? Tenemos la siguiente etapa, que es la etapa anal, ¿sí? Anal, bien dicho, no es que en la etapa anal el niño quiere tener experiencias sexuales anales, no, cuidado. Estamos hablando de que él está aprendiendo a dominar sus esfínteres anales. Entonces, él está recién teniendo esa posibilidad de... aquí están, ¿no es cierto? Aquí está, anal, sí. De 18 meses y 3 y medio, ¿no? Cuando Freud hizo estas teorías, la gente se asustó muchísimo y satanizó mucho a Freud, pero bueno, vamos con la etapa anal, ¿no? Cuando el niño está aprendiendo a retener estos esfínteres y está tratando de entender lo que es lo sucio y lo limpio, ¿no? El orden, ya como que le da asco. Él coge, en esta etapa a veces los niños cogen su popó y la huelen, en muchas ocasiones se la comen, ¿no? Pero esta primera relación entre entender, la mamá le dice, no, caca, suelte, ¡pum! Una manotada, un manotón, las madres que son un poco más groseras. Pero esta experiencia del niño está basada en esa etapa anal. Y aquí es donde aparecen los aspectos de la retención. Acuérdense que cuando yo estoy controlando esfínteres, yo me aguanto el esfínter, cierro mi esfínter y me puedo aguantar una hora o, bueno, dependiendo de cada cual, el hecho de hacer popó o de orinar. O sea, yo retengo mis ganas de miccionar o de orinar, o retengo, pues, dependiendo si no tiene una encopresis. Y bueno, yo permito, yo decido, yo comando en qué momento hago popó y en qué momento no, ¿no? Si estoy estreñido, voy a pujar para que salgan las heces fecales. Asimismo, en esta etapa, el niño aprende esto del orden y la suciedad, y también es importante entender que salen los caracteres obsesivos. Por ejemplo, una persona muy obsesiva, muy meticulosa con la limpieza. En muchas ocasiones, estas personas que son meticulosas con la limpieza, les enseñaron antes de tiempo. O sea, como que 18 meses estamos hablando de año y medio, ¿no? Imaginémonos a un niño que le enseñaron a hacer popó a los 8 meses. Él va a tener rasgos obsesivos quizá, ¿no? Por el tema de la meticulosidad de la madre fue muy fálica, estuvo encima del niño mucho tiempo. Entonces, este tipo de acciones que tiene la madre con el hijo genera estos procesos en los niños, ¿no es cierto? Vean que tenemos las causas, es como les decía, ¿no? Usted puede llegar una persona a la consulta, me llega una persona a la consulta y es muy frustrada con su vida, tiene hasta enfermedades que están relacionadas a la frustración, produce mucho cortisol, tiene una gastritis, y todo esto se debe que es muy meticuloso con la limpieza, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa de esto tiene que ver muchísimo con cómo se fijó en esa etapa anal, ¿no? Cómo la madre lo obligó a hacer muy temprano popó, ¿ven? ¿Cómo esto nos explica un poquito? La etapa fálica o edípica es la curiosidad con su propio cuerpo. En ese momento el niño identifica que tiene pene o que tiene vagina, ¿no es cierto? Y eso nos ayuda a posicionarnos con la relación con los demás. Me ayuda a entender al otro, ¿no? El niño observa el pene del papá, mira su pene, quiere tocarlo, o ve a la mamá y dice, bueno, esto es algo distinto, yo no tengo vagina, yo tengo pene, explíquenme en qué es esto. Todo esto me decía, si hubo una buena explicación, el niño va a poder relacionarse libremente con los demás, pero si no hubo esa explicación, si no hubo no hubo ese problema,
obviamente va a tener un conflicto, va a ser retraído o quizá no va a ser muy espontáneo, va a tener miedo, no va a entender su propio cuerpo. Entonces, eso es importante identificar. De ahí viene la etapa de latencia, que es una etapa de 6 a 12 años, y de ahí esto tiene que ver con el conocimiento de las habilidades. En muchas ocasiones en esta etapa de latencia viene lo que es el conocimiento o sea, en algunos casos se masturban los niños en esta edad y tiene que ver también con ese aprendizaje con el otro. Y bueno, a la final, la pubertad, que es la etapa genital, donde ya nosotros conocemos nuestros genitales y también están evolucionando esos genitales, están teniendo esa transformación, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, al mismo tiempo, estamos reconociéndonos como personas, como sujetos, como hombres y como mujeres, ya no como niños, están en esa disyuntiva. Aparece lo que es la capacidad de amar y de trabajar, ¿no? Estas dos energías empiezan a estar presentes, ¿no? Hasta que ahora tenemos clases hasta las 6, ¿verdad? Chicos. Sí, profesora, hasta las 6. Ya, perfecto. Ahora, vamos a hablar, antes estábamos hablando de los niveles de conciencia según Freud, ¿no? Consciente, preconsciente e inconsciente. El consciente, ¿qué vamos a encontrar en el consciente? Acordémonos del iceberg. ¿Qué vamos a encontrar en la parte de arriba del iceberg? Vamos a encontrar la conciencia como resultado de la estimulación externa de experiencias internas revividas, ¿sí? El momento presente de la conciencia y la identidad. O sea, si yo les digo, a ver, vamos a hacer esa pregunta. A ver. Vamos con Xiomara. Xiomara, si yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Qué me respondes? Soy una mujer, una persona. Eso. Soy una mujer, soy una persona. Natalie, cuéntame. Ania. También diría que mi nombre es Ania, soy una persona y tengo 19 años. Ya, eso, todo eso eres tú, no eres nada más, solamente eres una persona con 19 años. No. ¿Quién eres tú? Te pregunto. Soy una persona que considero que tengo bastante entusiasmo por las cosas que hago, que me gusta aprender, que pienso que amo mucho a mi familia, que soy una persona muy expresiva y que también en ciertos casos soy bastante tímida y me cuesta mucho socializar con personas que son externas a mi círculo social. Perfecto, Ania, ya me estás describiendo más quién eres tú. Muy bien. Carlos Daniel, cuéntame, ¿quién eres tú? Bueno, al igual que todos mis compañeros, respondería, soy hombre, tengo 19 años, soy un chico muy amable, me considero muy buena persona, me gusta hacer el bien, me gusta superarme, me gusta tener como que metas y retos y tratar de lograrlos, y eso. Perfecto. Ya, Carlos, vamos bien entonces. Todo eso que me estás diciendo es el Carlos y la Ania consciente. Todo lo que me describiste de ti es aquí el que me ha respondido. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Carlos, ¿tienes hermanas menores? Sí, tengo un hermanito menor de 6 años. Ya, imaginémonos la siguiente escena. Carlos, el hombre amable, la persona tranquila, que ayuda, que se compadece de los demás, llega a su casa y ve a un abusador sexual abusando a su hermana. ¿Quién es Carlos ahí? ¿Qué sería capaz de hacer Carlos en ese momento? Sería capaz de matar a esa persona, literalmente. Literalmente, ya, yo te entiendo. Porque de alguna u otra manera hay circunstancias en las cuales uno no sabe realmente cómo reaccionaría. Tú lo dices, lo mataría, pero en ese momento, si sucede esa situación, no sabes realmente cómo reaccionarías. Obviamente, saldría lo peor de Carlos.
lo peor de Nayeli, lo peor de la profesora, lo peor de Natalie. En circunstancias como esas, quien actúa es aquello que no conocemos, el ello. Acuérdense, el yo lo describiste súper bien, ese yo que está relacionado con la conciencia, con las experiencias internas revividas, con el momento presente de tu conciencia, con tu identidad, lo que tú has querido construir con tu vida. Todo eso es el yo. Ahora, si nos vamos un poquito al inconsciente, yo te pregunto, ¿quién es Carlos Daniel inconsciente? ¿Cómo es el inconsciente de Carlos Daniel? No lo sabemos, pero en situaciones como esas aparece la bestia, por así decirlo, y todos tenemos esa bestia, ¿sí? Por eso es que nosotros no podemos hablar de salud si no hablamos de condiciones sociales estables. Imaginémonos lo que está pasando en Jerusalén ahorita, ¿sí? ¿Cómo reacciona esa gente en medio de una guerra? ¿Cómo sería Natalie, cómo sería Xiomara, cómo sería Rocío en plena guerra? Donde estamos bombardeándonos, donde hay un terremoto, todos empezamos a sacar el inconsciente, ¿no? Aquello que no sabemos. Yo no sabía que era así y lo hice, por ejemplo, dentro de mi inconsciente. Y por eso es bueno identificar qué es el inconsciente. En este caso, el inconsciente es el depósito mental del pasado. No es moral ni restrictivo, no tiene nada que ver con la moral. Ahí, por ejemplo, el no matar, el niño bueno no está, ¿sí? Está simplemente esa parte que no tiene nada que ver con las restricciones, que comúnmente es inaccesible. Normalmente no sabemos qué vamos a hacer con el inconsciente, pero el inconsciente sí existe y el inconsciente en muchas ocasiones se manifiesta de diferentes formas. ¿Sí, chicos? No sé si con ese ejemplo podemos aterrizar un poquito en lo que tenemos que identificar del consciente y del inconsciente. Para identificar el inconsciente, como dijeron algunas compañeras, ¿cómo se manifiesta el inconsciente? El inconsciente se manifiesta a través de los sueños, el inconsciente se manifiesta a través de las regresiones, de la hipnosis. Por ejemplo, Freud, él trabajó la hipnosis como un método para poder entrar en el inconsciente y saber realmente qué es lo que está pasando cuando el sujeto está en ese estado donde el yo... Ahora, les explico algo. Les voy a poner un ejemplo también súper básico, ¿no? Es importante saber que el tema de la violencia sexual existe y aquí en el Ecuador es sumamente alta. De cada 10 mujeres, 7 han sufrido violencia sexual. Y cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando también de aspectos relacionados con el acoso sexual. No necesariamente una persona que ha sido abusada sexualmente ha sido penetrada, por así decirlo, ¿no? También hay lo que es el acoso sexual en la mujer, y es normalizado en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un número alto de 7 mujeres han sufrido acoso de cada 10, entonces estamos hablando de que por lo menos muchas de las que estamos aquí en esta clase saben de alguien cercano o han pasado por un tema de acoso. Entonces, es importante saber que cuando este acoso ha sido en la infancia o ha sido un abuso sexual, en muchas ocasiones el yo no lo soporta y lo elimina, lo borra, no se acuerda. El adulto, la mujer adulta que ha sufrido ese acoso o ha sufrido el abuso sexual, olvida la escena. ¿Por qué? Porque el yo, a ver, acordémonos que el yo es el que está arriba, el que todo el mundo observa, la conducta visible. Si eso permaneciera, ese recuerdo traumático permaneciera, el yo no lo soportaría, la conciencia no lo soporta, porque es doloroso, porque es feo. Entonces lo que hace es como que lo borra y lo bota al tacho, al inconsciente. Entonces, eso que lo borra, lo bota al inconsciente, esa adulta o el adulto que ha sufrido le cuesta tener pareja, por ejemplo. No confía en los hombres. O la pareja le empieza a besar o le empieza con todo el amor del mundo y esa persona siente asco. Y no le puede decir por qué, se siente mal, llora y le cuenta a la amiga, no, es que él me gusta, pero no quiero que me toque. Ya. ¿Por qué? Porque eso está oculto en el inconsciente, todavía no se ha sanado esa huella psíquica, ese proceso que tuvo, ¿no? Y hasta que no se trabaje eso lo va a seguir persiguiendo. Y ahí es donde aparece la regresión. Antes dijeron regresión, que esa persona se fija
en esa etapa, en esa frustración y regresa de manera inconsciente. Yo no sé por qué, pero no quiero que me toque. Así se expresa. Yo no sé por qué, pero yo no quiero que me toque. No sé, no quiero que me besen. Yo lo quiero, lo amo, pero yo no sé por qué, pero no quiero que me toque. Y ese yo no sé tiene que ver con ese pasado. Y ahí es donde el psicoanálisis baja a ese pasado, a esa historia, y comienza a trabajar en el porqué, ¿no? El porqué de ese pasado, que en la actualidad es presente, no es un pasado presente, ¿sí? Entonces, ahí es importante entender a qué nos referimos con regresión. Ahora, ¿qué pasa? Imaginémonos que este sujeto que fue abusado lo olvidó. No se acuerda, no, pero yo no fui abusado. Yo no creo, no creo que mi tío me haya hecho eso. Yo no creo que mi hermano me haya hecho eso. Uy, no, mi hermano no creo, mi papá, ¿cómo me va a hacer eso? Pero cuando estoy de noche, cuando tengo mis pesadillas, veo las piernas de alguien y el pantalón de mi papá. Recuerdo, tengo ciertas ideas, pero no estoy tan claro. No, eso no ha pasado en mi vida, no creo que eso me haya pasado. Y así existen esas dudas, ¿no? Lo que en verdad es que el yo eliminó esa situación, esa imagen, y lo que pasa es que el psicólogo, como el yo no lo soporta, se mete en las profundidades del inconsciente y le hace la hipnosis. En la hipnosis, él es como que estuviera dormido, el paciente está dormido, y en ese momento le hace preguntas y comenzamos a ahondar en ese real, en ese yo real, en ese inconsciente, y empezamos a identificar, fue el papá que la abusó. Fue el hermano, fue el primo, fue el tío. Entonces, y esta persona despierta de esa sesión y no sabe, todavía no se acuerda de ese abuso. Hasta que poco a poco en las sesiones va recordando ese aspecto doloroso y lo va sanando, ¿sí? Eso se llama regresión, sí, porque estamos regresando a esas escenas primarias y estamos trabajando a través de la hipnosis y estamos descubriendo esa huella que dejó esa experiencia frustrante, esa experiencia complicada y que en la actualidad le genera un problema. Como nosotros todos tenemos nuestras huellas en la infancia, pero hay personas que esas huellas en la infancia no les generan conflicto. Pero, por ejemplo, en el caso del sujeto, del chico o la chica que ha sufrido ese abuso, sí les genera un problema porque no puede tener pareja. Así de simple. Llegamos con el síntoma, acuérdense, llegamos con los mocos, decía Omar, llegamos con los mocos diciendo que no podemos tener pareja. Llegamos con eso a la consulta, pero en realidad ese no es el problema. El problema no es que no podemos tener pareja. El problema, vamos a los pulmones ahora, vamos al pasado, a la infancia, a los padres, a los cuidados y a todo eso, ¿no? Es importante tener en cuenta ese aspecto sencillito del psicoanálisis. Ahora vamos a ver qué es el preconsciente. Son recuerdos latentes que surgen espontáneamente por asociación externa, filtro que el consciente y el inconsciente tienen, ¿no? En ese preconsciente van saliendo, van apareciendo poco a poco para que ese yo no se frustre. ¿Qué pasa? Que si de sopetón nosotros mostramos, por ejemplo, de sopetón una persona le dice, no, tú no eres nuestra hija. O de sopetón le dicen, tu tío te violó a los 3 años. Eso genera un choque terrible en el niño, ¿no? Entonces, el ser humano, o sea, la naturaleza es divina, no es inteligente. En muchas ocasiones no le presenta de sopetón, sino es que le va presentando poco a poco, le va presentando su problemática poco a poco, y en muchas ocasiones, por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo, a veces ustedes pueden tener amigas, ¿no es cierto? Entre amigas se aconsejan. Y siempre hay este tema de que hay una o dos, o todas, mejor dicho, son como un poquito mal llevadas, por así decir, siempre caen con un novio malo, y siempre la otra está que la protege, ¿tú por qué regresaste con él? O otra vez, él es otro novio, pero es igualito, así, se porta de igual manera, así, se porta súper mal con ella, y ustedes están frustradas como amigas porque no entienden por qué siempre repite y repite la misma situación. Siempre dicen, esta vez ya no voy a ser así, ya no voy a demostrar tanto amor, ya no voy a ser tan sumisa. Siempre tienen esas experiencias, los hombres también, siempre tienen esa misma experiencia y vuelven con lo mismo. Y repiten, y repiten, y repiten la misma situación. En muchas ocasiones es que esa situación que están repitiendo tiene que ver con un problema también de la infancia.
Entonces, si yo no resuelvo, ¿qué es lo que hace la mente? La mente no es que es mala, no es que les dice, ay, otra vez caes con el mismo, o con uno parecido, o con uno peor, sino es que les está dando la oportunidad a las personas de poder entender qué es lo que les está pasando. Por ejemplo, en muchas ocasiones les da, imaginémonos, hablemos en los casos de violencia. Una mujer está siendo violentada por su pareja, pero esta persona vio cómo su papá violentó a su mamá. Y ella repite la misma situación y repite la misma situación. Tiene dos opciones. Seguir eternamente repitiendo con una y otra pareja la misma posición sumisa, la misma posición de frente a la violencia, o cortar el ciclo, ¿sí? Y cambiar esa realidad, ¿no? Entender qué es lo que pasó desde su infancia y cambiar esa realidad y cambiar esa postura. Entonces, cada vez que ella repite, no digo que sea bueno repetir, pero sí esa repetición le da la posibilidad de cambio, le da la posibilidad de mejorar, de cambiar. Entonces, ahí es cuando, en este caso, la enfermera, el enfermero, tiene que hacer un buen tamizaje, ¿no? Si ustedes ven una situación muy conflictiva en una persona, yo creo que en muchas ocasiones, si no existiera esa posibilidad conflictiva, esa persona no puede sanar su pasado. Es más, cuando eso sucede en el presente y ustedes tienen la posibilidad de sanar el pasado, es una oportunidad, porque si no hubiera ese conflicto, créanme que ustedes no se dieron cuenta que hay algo que sanar. A veces las personas pasan por la vida y no saben que hay, pasan como que, bueno, es normal, no me afecta, no me causa mayor problema, yo sigo siendo así, hasta que empieza a afectar. Entonces, es una posibilidad para poder trabajar los aspectos del inconsciente pasados. Entonces, no todo hay que verlo de manera negativa, o sea, el conflicto tiene su oportunidad, por así decirlo. Obviamente que hay casos muy fuertes, hay casos que no tienen que ver con oportunidades, que tienen que ver más con el dolor o la persona que está padeciendo esa situación que está relacionada con su psique, y que bueno, a la final son posibilidades. Sigo compartiendo. Se me perdió y se marchó. Aquí está. A ver. Bueno, están las etapas del desarrollo. Aquí también hablamos de los conceptos de fijación, ¿no? Donde la persona se fija en cada una de las etapas. Y la fijación es la privación del placer en la parte del cuerpo que predomina según la etapa, ¿no? El caso contrario, el alto nivel de satisfacción. Entonces les explicaba yo antes que puede haber un exceso de placer o un exceso de privación. Y eso de ahí es lo que va a ocasionar la fijación, ¿no? Regla fundamental del psicoanálisis. Acordémonos de la asociación libre. La asociación libre es lo que nos permite de alguna manera ahondar en el inconsciente. Esto consiste en que el paciente en terapia exprese todo lo que siente, ideas, emociones, pensamientos e imágenes, tal cual como se las presentan sin restricciones algunas. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de un tema y aunque parezca que no tiene un orden, aunque parezca un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos exponiendo, eso de allí me dice mucho del inconsciente. Si la persona lo trae a la consulta es porque dentro de esa necesidad de contarlo está implícita todos los aspectos del inconsciente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando en un tema de trabajo psicoanalítico, ¿no? Una persona estaba hablando, le costaba muchísimo el hablar de su agresor sexual, ¿sí? Entonces, no había sido, no había una violencia sexual física, ¿sí? Era algo más parecido a la relación de hechizo, donde la persona es engañada, es culpada, y bueno, había sido tocada, había sido ultrajada de manera de manoseos, pero no había sido penetrada, era una adolescente, y no sabía cómo explicarlo porque sentía culpa, ¿no? Entonces, mientras ella hablaba, intentaba hablar, ella había cogido su monedero y era que movía, como que movía el dedo
haciendo el mismo gesto que le hicieron a ella cuando estaba siendo tocada, ¿no? Pero eso ni siquiera se había dado cuenta. Cuando el psicoanalista observa esa acción y ella no podía explicar, y le dijo el psicoanalista, lo que te hicieron es lo que tú le estás haciendo al monedero. Y ella mira hacia abajo y se da cuenta que le está haciendo eso al monedero, y ella dice que sí y empieza a llorar. Entonces, en muchas ocasiones, el inconsciente habla de diferentes formas, ¿no? Lo que dice a través de nuestras posturas, de nuestras miradas, de cómo ponemos nuestros brazos al momento de escuchar. ¿Sí me explico? Todo eso, de alguna u otra manera, expresa lo que el inconsciente está diciendo, ¿no? Y la asociación libre es que, por ejemplo, en medio del discurso del paciente, uno le ayuda a identificar esas palabras que no tienen un sentido, que no resuenan, ¿no? Qué sé yo. Podemos hacer lo siguiente, les voy a mandar un video donde estamos aplicando la técnica de asociación libre y ustedes van a identificar cómo se manifiesta la asociación libre, ¿sí? A ver, para seguir avanzando. La represión, ahora aquí vienen los mecanismos de defensa. Esto también es otro concepto importantísimo del psicoanálisis. Acordémonos que hablamos de la histeria antes, ¿no? De la histeria vamos a encontrar que la depresión es uno de sus mecanismos de defensa. ¿Qué es lo que hace la represión? La represión, de alguna u otra manera, es como cuando ustedes baten una Coca-Cola, ¿no? El gas se queda reprimido allí y llega un momento que si eso se destapa, explota. Así mismo es la represión. A veces uno puede estar reprimiendo emociones, reprimiendo pensamientos, y con eso tratamos como que de aguantarnos, aquí no pasa nada, hasta que un momento esa represión puede generar un conflicto. La condensación, en cambio, son elementos del inconsciente que se reúnen en una sola imagen u objeto o en sueños, ¿sí? Que el sujeto, toda su experiencia de frustración en el día lo manifiesta a través de los sueños. La regresión es cuando regresan a etapas infantiles, como por ejemplo chuparse el dedo, la eneuresis, la encopresis. La eneuresis es cuando una persona no puede controlar los esfínteres de la micción, o sea que se orina. La encopresis es que no puede controlar los esfínteres de poder hacer popó, hacer caca. Para alejar el hecho del pensamiento doloroso, esta persona tiene un acto regresivo. Hay un montón de acciones regresivas. Ustedes sí se han dado cuenta que hay parejas cuando se hablan como bebés. Ay, mi amorcito, se hablan así. No sé cómo, nunca me ha pasado a mí. Pero sí he visto y me parece muy gracioso porque en muchas ocasiones es una regresión de su acto de primer amor, que en realidad el primer amor de todos son los padres, ¿no? También el tema del dedo. La racionalización, en cambio, constituye una razón en que no es aceptable por está pasando. Por ejemplo, pacientes que en un momento conflictivo de dolor, empiezan a racionalizar tanto que empiezan a entender hasta los culpables. Ay, no, es que ella tuvo que ella se portó mal conmigo porque ella está mal con su enamorado, entonces por esa razón. Y no me dejo enojarme, no me dejo llorar, o sea, la persona que está racionalizando en este momento no se deja experimentar ese dolor porque se pone a entenderlo todito, a darle una razón a aquella frustración que le está pasando. Entonces es muy común. Después, cuando ese mecanismo cae, se va a expresar realmente con el dolor que está viviendo, ¿no? El reactivo tiene una aparición de un hecho doloroso por uno más agradable, ¿no? Hay personas que se pueden encerrar, como que dicen, ¿sabes qué? Cállate, no te quiero escuchar, voy a poner música, pongo música y y huyen del problema, del conflicto, ¿no es cierto? O todo lo contrario, se están descubriendo por ahí, veo unas sonrisitas. Bueno,
Esas son algunas. Entonces, otra cosa que también es importante que se entienda las estructuras dentro del psicoanálisis. Así como existe la psicopatología del DSM, no sé si ustedes ven ustedes tienen Vademecum, ustedes utilizan el Vademecum y también utilizan el manual de psicopatología, no, de patologías generales. Entonces existe también lo que es el manual de psicopatología, donde nos hablan de estas enfermedades, y para el psicoanálisis también hay un grupo de psicopatología psicoanalítica, donde hablan de las enfermedades también relacionadas con la mente. Y en esta existen tres grandes apartados, ¿no? Que es la psicosis, ¿sí? La neurosis y la perversión. De estos tres existen varias ramas, un montón de ramas, ¿no? Pero esos son grandes apartados que ya cuando más adelante veamos lo que es personalidad, vamos a poder identificar un poquito en dónde estamos, ¿no? Si en neurosis, en psicosis o en perversión. Chicos, hasta aquí el psicoanálisis. Preguntas, dudas, ideas, ¿qué les pareció? Los escucho. ¿Qué piensan del psicoanálisis? Yo tenía una pregunta en relación a cuando experimentan las personas ese tipo de situaciones que usted mencionaba en infancia, como agresión sexual y que como que olvidan esa escena. También de ahí suelen salir una enfermedad que se llama trastorno de personalidad múltiple, ¿verdad? Y quería saber si ese tipo de enfermedades son las que se tratan con el psicoanálisis, ya que en los trastornos no, una parte de ellos es como inconsciente de lo que está pasando. En realidad, todos los trastornos tienen que ver con el inconsciente, ¿no? El TOC, por ejemplo, para el TOC no está exagerando cuando se lava 20 veces las manos. Esa es su necesidad. Entonces, cuando tú no te das cuenta de lo que te está pasando, eso ya tiene que ver con el inconsciente. Para ti es una acción normal. Obviamente que el trastorno de personalidad múltiple obviamente es otra cosa. Son trastornos graves y todos los trastornos se pueden tratar con la psicología. ¿Sí? Solamente que su enfoque tienen objetivos terapéuticos distintos. El psicoanálisis en sí es una base teórica, como te decía, ¿no? Ese psicoanálisis, estamos hablando de un psicoanálisis freudiano, estamos hablando de psicoanálisis en sus primeros inicios, pero en la actualidad el psicoanálisis tiene una gama sumamente amplia de abordajes terapéuticos. Todos los psicoanalistas no necesariamente trabajan con la hipnosis, ¿sí? Existen psicoanalistas que no hacen hipnosis. Existen personas que hacen hipnosis y no son psicoanalistas. Lo que trato de decirte es que el abordaje para un paciente no necesariamente tiene que ser de una rama o tal, porque ahorita nosotros estamos viendo los conceptos generales, básicos y primarios, por así decirlo. Los primeritos conceptos que nacen con la historia de la psicología. Más adelante, ahí aparecen lo que es la terapia. Tú ya me estás hablando del abordaje terapéutico. Y el abordaje terapéutico para los trastornos es otra cosa, porque por ejemplo, si ya estamos hablando de trastornos específicos como estos, no podemos trabajarlos solos. O sea, desde mi concepción, yo no creo que existan los psicólogos superhéroes, ¿no? Si son psicoanalistas, si son cognitivos conductuales, si son humanistas, que es lo que hemos visto, o si son terapistas de la nueva generación. Ninguno es superhéroe, todos necesitan trabajar de manera integral con el personal de salud. ¿Sí? Y este personal de salud en muchas ocasiones existe un psiquiatra, que cuando este sujeto no tiene un control de su propia voluntad, ¿sí? Y esta persona está pasando por un trastorno, imaginémonos una psicosis, para trabajar con el psicólogo debe bajar su nivel de dopamina, y ese nivel de dopamina lo vamos a bajar a través del loperidol, a través de un fármaco, de un psicofármaco, que me lo va a recetar el psiquiatra, no el psicólogo. Entonces, por eso es que ahorita nosotros estamos entendiendo estamos abriendo la primera puerta de la psicología, ustedes como enfermeras, ¿cómo aportan a ese paciente? Eso ya, qué buenas preguntas, porque ya nos van adentrando a nuestro tema real. Las bases psicológicas, ¿cómo la enfermera aporta
a esta particularidad psicológica ya de los trastornos? Y desde dónde aportas. Y la pregunta también es interesante entender lo que hace el psicólogo. El psicólogo, desde su postura teórica, va a generar una psicoterapia dependiendo del trastorno, ¿no? En este caso, si es un trastorno de personalidad múltiple, lo primero que debe hacer el sujeto es identificar que tiene ese trastorno. Y eso ya genera un trabajo psicoterapéutico, que el sujeto sepa que todas las personalidades que tiene, y poder hablar de ello en ese momento le genera un impacto. Obviamente que también desde cada una de las posturas va a buscar mediar entre sí, ¿no? Entender las causas no siempre va a hacer el cambio. En muchas ocasiones, imaginémonos en el abuso sexual, esta persona no puede tener una relación normal con su esposo. Nunca ha sabido que su padre la violaba. Fue a la consulta, se enteró que su padre la violó. Y de allí entró en una depresión terrible y se suicida. ¿Qué les parece? Son cosas que pueden pasar. Mejor dicho, son cosas que han pasado. Hay ciertos teóricos, por ejemplo, Lacan, muchos de sus pacientes se suicidaban. Ahora, ¿qué es lo que necesita el sujeto? Más allá de la necesidad psíquica de conocer lo que le está pasando, ¿no? También está la ética, ¿no? Saber cómo va a reaccionar, a la final cómo yo le voy a dar esa información, de qué manera lo descubre también. Puede ser que lo descubre de una manera muy frustrante, que le genera un impacto y lo lleve a cometer ciertas situaciones que van a ponerlo en conflicto. Entonces, es importante saber qué es lo que necesita el paciente. Y de acuerdo a lo que necesita el paciente, ir avanzando. No voy a ir por el mundo a develar el inconsciente de las personas y generarles frustraciones, a generar malos procesos. Entonces es muy delicado este tema de la psicología, de saber decir, de bien decir las cosas, de alguna manera generar ese impacto en el paciente. Entonces, yo sí les recomiendo que lo más importante de esta clase es saber el rol de la enfermera frente al abordaje terapéutico con los pacientes, ¿no? Ustedes ver cómo ustedes pueden aportar dentro de su rama a este paciente, o si conocen a alguien que está pasando por esto, no le vas a decir, ay, no, lo que pasa es que a ti te abusaron de pequeña, eso tiene que haber pasado. Si ustedes van a decirle eso a alguien, le van a generar una frustración muy grande. No. Ustedes lo que tienen que decir es, este tipo de cosas tienen que ver con tus experiencias pasadas, lo más recomendable es que vayas con un profesional. ¿Sí me explico? Ahí viene cómo brindamos salud mental, ¿no? No es coger por allí y coger y comenzar a mandar algunos mensajes duros a las personas que están pasando por esta situación. O si algo resuena, decir, bueno, voy a empezar a trabajar en mí, voy a empezar a buscar ayuda y voy a descubrir qué me puede hacer bien. ¿Sí? Entonces, por ese lado, sí, es bueno entender el tema de la psicopatología que preguntabas, ¿no? Y saber que todos los casos lo puede abordar el psicólogo, más allá de la corriente psicológica que aborde. Obviamente que hay psicólogos especialistas en niños, hay psicólogos especialistas en abuso sexual, hay psicólogos especialistas en pareja, ¿sí? También depende de la especialidad. Alexander Antonio. Sí, buenas tardes, profesora. Es una duda referente a los mecanismos de defensa. No sé si ha oído lo que es el síndrome de Estocolmo. Ese síndrome de Estocolmo tiene que ver con los mecanismos de defensa, sería específicamente en el de razonamiento, en el que usted mencionaba, ¿o en cuál? No, en el de razonamiento no tiene que ver con el de Estocolmo. En el de la superposición, porque le estoy dando el valor al objeto, al otro. Entonces, en el síndrome de Estocolmo lo que pasa es que la víctima se enamora de su agresor. ¿Qué pasa? Que en Estocolmo justamente ahí lo que son los rehenes, raptan a un grupo de personas
y la persona que estaba siendo raptada se enamora de quien de su captor, mejor dicho. Entonces, en ese momento yo le estoy dando un lugar al ¿cómo es que se llama? Le estoy dando un lugar al raptor, ¿no? Estoy sobreponiendo en él emociones, estoy sobreponiendo en él como que si fuera una persona que me está haciendo bien, ¿no? Que no me está haciendo daño. ¿Por qué decías, Alexander, que podría ser ese mecanismo de defensa? Por lo que, o sea, por la empatización que tiene en lo que es en el mecanismo de defensa. Racionalización, dijiste. Sí, porque ahí hay una tipo en empatía hacia la otra persona del por qué le causa el daño. Ya, no, es que la racionalización, yo puse ese ejemplo, no por la empatía, lo puse el ejemplo de la racionalización, no por el tema de la empatía, sino lo puse por la situación de que comienzo a entender, voy a entender a la lámpara, voy a entender, a razonar, ¿sí? Esto que me está pasando en tercera persona, ¿sí? No para ser empático, no para acercarme al otro, sino es para no fijarme en pensamientos que me están haciendo daño. Por ejemplo, en ella no me quiere, esta persona es mala, esta persona me quiere hacer daño. No quiero fijar mis pensamientos en pensamientos de dolor, sino es que voy a empezar a razonarlo todo, voy a entender todo lo que está pasando, al punto de querer a entender al que me está haciendo daño, hasta ese nivel llega, ¿no? Pero no es que ese es el objetivo, no es que el objetivo es la empatía, ¿no? Sino es el racionalizar, darle vueltas a todos los aspectos de racionalización que está viviendo el sujeto, pero no es que el fondo es la empatía, ¿sí? ¿Alguien más? Ah, ya. Baje la manito, Alexander, para poder llamar al siguiente. Ahí sí, Gema. Buenas tardes. Lo que pasa es que... No te veo, Gema. No me ves, sí tengo la cámara prendida. Ah, pero no sé qué pasa. Déjeme apagarla de nuevo. ¿Sí me ve? Continúa, pero no te veo. Ya. Ahí sí. Lo que pasa es que, como estábamos hablando de este tema, no sé si ustedes han visto una película. Yo me vi una película, se llamaba creo que Adicción, en la que, o sea, una chica tenía ya, o sea, formada su familia y todo. Pero ella en la infancia había sido violada, no sé si creo que fue de su tío o no sé, alguien así, no recuerdo muy bien. Pero en cambio ella, en vez de sentir temor o al sexo o a que sean tocadas, algo así, ella sentía como un vacío, o sea, ella necesitaba tener sexo, o sea, era ya una adicción. No sentía un vacío y tenía que estar con diferentes parejas sexuales porque no se satisfacía con su esposo. Y así de poco a poco, creo que sí, visitó una psicóloga y así mismo, creo que fue por, ¿cómo se dice? Ella, o sea, la hacían dormir, algo así, como que no recuerdo cómo se llamaba. Y entonces de a poco ella ya fue como que recordando lo que le había pasado. Y entonces, así. O sea, se me hizo similar, pero en cambio acá, en vez de sentir temor, necesitaba aquello, era como ya una adicción. Ya, perfecto, eso también pasa, ¿no? Siempre vamos a estar en los extremos, en los polos, ¿no? En encontrar, por ejemplo, en este caso puede ser una ninfomanía ya presente, que precisamente en ese momento está buscando, ¿no? Hay que ver en medio de esa parafilia o de esa situación específica de la mujer que está buscando a través de esos encuentros sexuales, ¿no? Y eso también se ve en este análisis del inconsciente. Imaginémonos que esté buscando aprobación, que esté buscando un aspecto emocional o venganza, no sé. Hay que ver bien qué es lo que busca el inconsciente de ese sujeto a través de este análisis del inconsciente
para que eso de allí pueda subsanar, porque si no es así, no va a tener, no va a poder subsanar. Rivas, Nayeli. Profesora, yo le quería hacer una pregunta, ¿qué pasaba con las personas? Usted decía que si en su infancia tenían un abuso sexual, ya al crecer como que el inconsciente bloqueaba eso y eliminaba esa escena y tipo así. Entonces, ¿qué pasa con la persona que sabe que sucedió, recuerda tal cual lo que sucedió y, o sea, solamente lo sabe, pero no como lo afronta o lo lleva a algo más, a superarlo? Lo sabe que pasó y ya. ¿Qué pasa con esa persona que sí lo recuerda? Ya, lo primero que se hace, si vamos a hablar dentro del psicoanálisis, ¿no? Dentro de esta teoría, lo más importante que debemos identificar, porque está la pregunta, ¿no? Está la interrogante, lo primero que debemos investigar es si este hecho frustrante, que obviamente que si está en el yo, si está en el recuerdo, de alguna manera tiene que escapar. ¿Cuál de todos los mecanismos de defensa? Puedes anotar ahí, mecanismos de defensa, buscarlos y decir, ¿cuál de todos estos mecanismos de defensa es que esa persona tiene? ¿Sí? Después de entender cuál es el mecanismo de defensa, ya nosotros sabemos en qué momento sale el dolor. ¿Por qué? Porque cuando sale el mecanismo de defensa es para tapar el dolor, para que ese yo no duela tanto. ¿En qué momento sale? ¿En qué momento sale, qué sé yo, con una pareja? ¿En qué momento llega el miedo? ¿En qué momento, sí me explico? Tratamos de que eso no sea tan doloroso ni tan fuerte. Obviamente que lo que hay que hacer es ir a terapia. Si esto de aquí no le causa un conflicto, porque simplemente es un conocimiento, quizá todavía no es el momento de que esto le genere conflicto, pero le voy a poner un ejemplo de un paciente mío, X. Es una mamá que llega a la consulta asustada porque dice que tiene deseo sexual sobre su propio hijo. Yo cuando lo baño siento deseo sexual sobre mi propio hijo. Y no le quiero ya lavar los genitales, ya lo reto, lo castigo para que él mismo se lave sus propios genitales. No quiero lavarle los genitales porque siento culpa, siento miedo. ¿Y cómo estaba manifestando eso? En realidad no es que tiene deseo sexual frente a su hijo, ¿no? Ya después cuando comenzamos a trabajar, lo que salió fue que ella había sido abusada sexualmente por la persona que la cuidaba, por la persona que la asistiaba. Entonces, ella había eliminado ese recuerdo y eso sale inesperadamente, ¿sí? Puede ser que, ya estamos hablando de que esta señora empezó a salir ya de sus 30 y pico de años. Ya tenía 2 hijas, salió con su tercer hijo varón y nunca le había causado un conflicto esa situación. Pero parece que más adelante en algún momento le genera un conflicto cuando existe una escena similar. Cuando existe algo como que ¡pop!, como que hace clic y de alguna manera se repite. Entonces sí es importante identificar que obviamente si no está causando conflicto no es una necesidad de irlo a trabajar en terapia, pero hay que saber que si eso no se trabaja, en algún momento va a hacer clic y en algún momento va a generar un impacto interno en el sujeto, ¿no? Son cosas que ustedes como enfermeras de prevención y promoción, ustedes deben ayudar muchísimo a sus pacientes. Por ejemplo, ustedes ya ahondando un poquito más en las etapas, por ejemplo, llega a la consulta una madre con su niño en la etapa oral y ustedes ven que no le quiere dar el seno. Ustedes ya saben que el tema de la lactancia materna tiene su implicación dentro de la psique del niño. El momento de aprender a hacer, o sea, ustedes escuchan a una mamita que le dice, uy, no, mi hijo es limpiecito, a los 8 meses ya le enseñé a hacer popó. Ustedes nomás la observan y dicen, ese niño pobrecito ya tiene una fijación anal. Ese niño de grande va a tener problemas con mucha pulcritud, quizás sea obsesivo. Entonces, sí es importante que ustedes puedan hacer un buen tamizaje, poder hacer
redireccionar un poco a sus pacientes, que no se frustren, porque más adelante ese niño se va a frustrar con la nota. El que le enseñaron a hacer popó muy tempranito no va a poder tener un 8, se va a frustrar muchísimo con su nota. Y va a vivir estresado, va a tener más predisposición a generar eso. Aunque al final, si ustedes se dan cuenta, tampoco es del todo malo, ¿sí? Porque ser una persona ordenada no es malo. Nosotros tenemos que ser sujetos funcionales. Si todavía funcionamos y estos contextos de fijaciones de nuestra historia de la vida no me han causado todavía un conflicto mucho más grande, todavía podemos ser funcionales, ¿sí? Pero si identificamos que hay algo que nos resuena, sí es bueno buscar a tiempo la ayuda, no esperar a la enfermedad para prevenir un poco este tipo de cosas que pueden ocasionar fuertemente en un futuro. Nos quedan 10 minutos, chicos. Si no hay otra pregunta, voy a empezar a que ustedes mismos me digan los aportes de cada una de las teorías a la enfermería. ¿Sí? Y empezamos con las lecciones. Así que alzando la manito. Muy bien. Rivas, Nayeli. Te escucho. Ya, lo que yo consulté sobre cómo el conductismo influye en la enfermería se me hizo muy interesante porque se va más hacia cómo nosotros realizamos procedimientos. Entonces, ellos lo que buscan es una conducta. Mediante un estímulo nosotros tenemos una conducta que va a afectar a cómo vamos a cuidar a un paciente, por ejemplo. Poniendo un ejemplo, si un estudiante va bien uniformado, es puntual y cumple con todas sus tareas, a él se le pueden dar no ciertos privilegios, pero a esta cantidad de alumnos se los va a enviar a un mejor servicio de salud, donde puedan hacer sus prácticas. ¿Ya? Y viendo a la parte del cómo el humanismo influye en la enfermería, yo pienso que esto está como a la par, 50 y 50, porque de cierta forma lo que son las prácticas tenemos que llevar una conducta, porque no nos podemos saltar los pasos de un procedimiento porque vamos a hacer algo a lo loco, entonces tenemos que llevar un proceso, unos pasos. En cambio el humanismo lo que yo entendí que nos dice es que veamos al paciente más como una persona con sentimientos. Yo creo que esto influye más en el refrán que dice tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti. Entonces, eso, la teorizante Jane Watson decía que cuando un enfermero entraba a la habitación de un paciente se generaba como ¿cómo se decía? Como una conexión como de esperanza del enfermero, por parte del paciente hacia con su enfermero, porque era quien estaba ahí, quien lo atendía. Y también nos decía que mientras nosotros vamos haciendo todos estos procesos, estos cuidados hacia el paciente, podemos establecer una conexión o una comunicación empática y con respeto. Entonces, por eso yo pienso que el conductismo y el humanismo deberían estar como a la par, 50 y 50 hacia lo que es la profesión de enfermería. Perfecto, muy bien, Nayeli. Y a eso que tú comentas, me acuerdo de una pequeña experiencia, ¿no? En muchas ocasiones a mí me tocó estar al frente del voluntariado del terremoto, ¿no? Estábamos en ese entonces, en el Ministerio de Salud Pública, éramos para la zona 4 de Manta, éramos 4 psicólogos, no más. 4 psicólogos, imagínense en todo el terremoto, y los psicólogos de Puerto Viejo, los psicólogos de varias partes estaban en la zona 0, o sea, era bastante compleja la situación. Y me acuerdo que venían muchos voluntarios, muchos de ellos eran jovencitos, y bueno, y algunos de ellos tenían la corriente psicoanalítica. Entonces en el psicoanálisis hay una distancia, ¿no?, entre paciente y el psicólogo. Y está prohibido abrazar al paciente, no puedes abrazar al paciente. Y uno de los chicos que tenía esa corriente, que estaba haciendo el voluntariado, en el momento de hacer las supervisiones, echa a llorar, ¿sí? Y me cuenta su experiencia con una enfermera, ¿no? Que justamente a él le conmovió mucho. Había sido una niña que había perdido a su mamá en el terremoto. Era una niña como de 4 o 5 años, no tenía más, estaba en una de las carpas y perdió sus piernas. El papá estaba bien,
y ella estaba atendiendo cuidados de enfermería. El psicólogo ya no aguantaba de tanto escuchar tantas cosas, ya él ya estaba afectado también psicológicamente. Y cuando va donde la niña era que llamaba a la enfermera. Y él quería hablar con la niña, como porque le habían dicho, usted es el psicólogo, se le ha muerto la mamá, hay que decirle, contarle a la niña de 4 años todo eso, y él no sabía qué hacer, estaba así sumamente nervioso. Y eso fue lo que me cuenta, ¿no? Y que la niña lo único que quería ver era la enfermera, que no me acuerdo cuál era el nombre de la enfermera, pero pongámosle que la enfermera se llamaba María. El papá, al ver, porque a él también le dicen que se ha muerto su esposa, que no sobrevivió, se va a una esquina a llorar. Y él, como no sabía qué hacer, fue a buscar a la enfermera. ¿Y qué era lo que quería? Lo único que quería era ver a la enfermera precisamente para darle un abrazo, porque la niña lo que quería era un abrazo. En ese momento él no pudo abrazarla porque no sabía lo que quería, pero la relación que tuvo con la enfermera, como no era la del psicólogo, era una relación cercana, era una relación de curar, era una relación de cuidar, era una relación de decir, bueno, no podemos hacer nada, te voy a abrazar. Si en ese momento yo te recuerdo a tu mamá, me vale un pepino, no estamos en un proceso psicológico, estamos en un proceso humanitario. Y en ese momento el rol de la enfermera fue un rol de aliviar el dolor. Ustedes acuérdense que uno de los roles de ustedes es aliviar el dolor. El rol de la enfermera, a más del cuidado, que ustedes también lo entienden como el cuidado de enfermería, resuena mucho ese aliviar el dolor. Y aliviar el dolor no solamente estamos hablando de ese dolor físico, estamos hablando del dolor del alma, el dolor de la psique. Y no todas las corrientes psicológicas permiten al psicólogo aliviar ese dolor. En muchas ocasiones uno es fuerte con su paciente, pero obviamente en ese momento el psicólogo dijo, yo en ese día me dije a mí mismo, quiero ser enfermera. Porque quería permitirse abrazar a esa persona porque él también necesitaba ese abrazo, ¿no? Obviamente de ahí descargó emocionalmente, hubieron cosas bastante interesantes entre todos, no todos los psicólogos tuvimos la oportunidad de compartir estas experiencias y de crecer profesionalmente también. Pero miren lo importante con el mensaje que tú acabas de decir de la teorizante, creo que cae anillo al dedo con el caso de este chico. Entonces, hay que amar su profesión. La profesión de ustedes es una profesión lindísima y que tiene esa connotación psicológica, y que una enfermera con vocación y con conocimiento de salud mental, créanme que hace muchísimo. No se imaginan. Justamente en el terremoto tuve personas trabajando en lo que es psicología de las emergencias y de la urgencia, y eran enfermeras especialistas en psicología de la urgencia, de Venezuela, de México, y ellas eran las personas que ayudaban a salir de esos conflictos de lo que es emergencia y urgencia. Entonces, eso les dejo porque ya terminó la hora, falta 1 minuto y tengo que el otro curso, que conectarme a la otra sala. Las personas que quedaron, que eran como 5, para la siguiente clase empezamos con las lecciones de ellos y continuamos con los siguientes temas en la siguiente clase, ¿sí? Nos vemos, chicos. Espero que pasen bien. Bye, bye. Gracias, profesora. Chaito. Gracias, profesora. Que esté bien.